El ejercicio plantea lo siguiente. Dice que existe un juego de computadora que utiliza estas 7 figuras geométricas y él establece una secuencia de 5 figuras en una posición aleatoria. Eso es lo que él conoce como la clave. Entonces, una vez se pulsa el botón, aparece una primera secuencia y el computador dice cuáles de estas figuras coinciden o son válidas con las figuras que él tiene como clave interna. Y además dice cuántas de esas figuras válidas se encuentran en la posición correcta. Entonces, el jugador lo que hace es, a partir de la información de la primera jugada, él reposiciona las fichas y hunde nuevamente el botón. Entonces, el computador le indica de esa nueva jugada que el jugador estableció cuántas de las fichas son válidas y cuántas están en la posición correcta. Entonces el juego consiste en identificar el orden que estableció el computador como su clave en la menor cantidad de jugadas posibles. Entonces, en este esquema que aparece acá, que es el que da el ejercicio, aparece una jugada inicial y aparece la información de que 4 de estas fichas son válidas y ninguna está en la posición correcta. Y además tenemos la primera jugada, donde nos dicen que 3 de estas fichas son válidas y que una de esas fichas se encuentra en la posición correcta. Entonces, la pregunta dice: después de la primera jugada, de las afirmaciones siguientes, la única que no es posible es, y tenemos estas 4 opciones. Entonces, para analizar este ejercicio, se pueden elaborar diferentes escenarios para empezar a contrastar la información. Entonces podemos replicar la jugada para analizar la información que tenemos. Entonces, conocemos es que en esta primera jugada tenemos 4 figuras que son válidas y en esta tenemos 3 figuras que son válidas. Planteemos lo siguiente: si suponemos que tenemos 4 de 5, entonces una de estas debe estar equivocada. Pensemos que es el círculo. Entonces, si el círculo está mal, estas 4 deben estar bien, o sea, son válidas. Entonces las 4 las podemos seleccionar. En la siguiente jugada nos dicen que de estas 5 posibilidades, 3 son válidas. Entonces, por ejemplo, empezamos con esta. Esta debe ser válida porque en la jugada anterior ya sabemos que ella es válida, ¿cierto? Tenemos esa certeza. De esta no tenemos información, del triángulo sabemos que ya está como válido. Este cuadrado ya lo tenemos como válido y de este no tenemos información. Pero con estas tres figuras ya cumplimos la condición de que 3 son válidas. Significa que esta y esta no es válida. Otro escenario sería entonces la jugada inicial. Ahora, supongamos que la que es inválida es el cuadrado. Si el cuadrado es inválido, entonces aquí también tiene que aparecer como inválido. Entonces sabemos que deben existir 4 válidas. Entonces estas 4 son las figuras válidas. Y verificamos en la segunda opción. Ya dijimos que el rectángulo es válido, entonces lo chuleamos. El triángulo también es válido, lo chuleamos y ya tendríamos 2 figuras válidas, una inválida, y cualquiera de estas 2 tiene que ser la otra figura que sea válida. Si decimos, por ejemplo, que es la raya la válida, entonces esta deberíamos decir que es inválida. O si al contrario, decimos que este semicírculo es el válido, entonces la raya, por descarte, debe ser inválida. Si planteamos otro escenario, vamos a dividirlos por acá para no perdernos.
Ahora pensemos que la figura que es inválida de la primera jugada es el triángulo. Significa que tenemos estas 4 figuras como válidas. En la primera jugada deben haber 3, entonces miramos las coincidencias. Esta ya dijimos que es válida, entonces la chuleamos acá. El cuadrado también es válido, lo marcamos. Y entonces tendríamos, bueno, este triángulo pues ya dijimos que es inválido, entonces también lo tachamos acá. Y quedamos con la misma condición que la anterior, donde la raya o el semicírculo pueden ser válidos, para cumplir con el requisito que tengamos 3 figuras válidas. Entonces, en el caso en que una de ellas sea la válida, la otra inmediatamente se descartaría. O sea, es la misma situación que tenemos acá. Si miramos como la tendencia del ejercicio, nos damos cuenta que el hexágono y el círculo se van a comportar de la misma manera. Es decir, que nos van a entregar la información de que la raya y el semicírculo son inválidas. Y de la misma manera el cuadrado, el triángulo y el rectángulo van a tener el comportamiento como este esquema que tenemos acá. Fijémonos que es idéntico, porque nos dicen que cuando una de estas sea válida, la otra se debe descartar inmediatamente. Entonces solo tenemos como 2 modelos diferentes. Vamos a llamarlo como el modelo 1 y este sería nuestro modelo 2. Entonces el modelo 1 es cuando tengamos o el círculo tachado o el hexágono tachado. ¿Por qué estas 2 figuras precisamente? Porque si nos damos cuenta son las que no se repiten en la jugada inicial y en la segunda jugada. Y el otro modelo de solución sería entonces cuando tengamos tachados o el cuadro o el triángulo o el rectángulo. Entonces miremos si con esta información, con este análisis podemos responder la pregunta. Nos dicen que la única opción que no es posible es, entonces, cuando el círculo y el triángulo son válidos. Entonces busquemos una parte donde el círculo esté válido. Por ejemplo acá. Si en este momento el círculo fue válido, fue una de nuestras suposiciones, nos dimos cuenta que el triángulo también es válido. Entonces esta es una opción que es posible que ocurra. Entonces diríamos que es una posibilidad. Ahora, donde el cuadro y el hexágono sean válidos. Entonces miramos, por ejemplo tenemos el cuadro, es una figura válida y el hexágono también es una figura válida. Entonces esta es una opción que también puede ocurrir. Donde la raya y el círculo sean válidas. Entonces, por ejemplo en esta tenemos que el círculo es válido. Bueno, analicemos acá que no hemos visto. El círculo es válido. Y entonces, si podemos decir que el círculo es válido, podríamos decir acá que la raya es válida. Y con eso obligamos a que esta sea inválida. Tendríamos 1, 2, 3 figuras válidas, que es la condición que nos exigen. Entonces, esta posibilidad también es válida. Ahora, que el semicírculo y la raya son válidas. Entonces buscamos una donde el semicírculo sea válido, sería esta. Pero nos damos cuenta que si ponemos esta válida, inmediatamente la otra se tiene que cancelar. O si hacemos al contrario, si decimos que el semicírculo es el válido, ya sabemos que ya tendremos una figura, 2 figuras y 3 figuras válidas. Y por ende, la raya tendría que ser inválida. Entonces, en cualquiera de los 2 escenarios donde es posible que aparezca esta pareja como válidas, nos damos cuenta que la una descarta la otra. Entonces, esta opción es la única que no es posible. Una recomendación. Este tipo de análisis se puede hacer directamente sobre la hoja del examen en la parte donde aparezca escrito. Les recomiendo que hagan las marcas con lápiz suavemente y empiecen a analizar los escenarios. Siempre planteen qué pasaría si, entonces bloquean una de las figuras y miran qué pasa con todas las demás. Cuando tengan ese análisis, entonces borran y después dicen qué pasaría si y cancelan la otra, y se van a dar cuenta de la tendencia que aparece en los ejercicios. Pero si creen más cómodo, lo pueden resolver planteando todos los escenarios, aunque demorarían un poco más, pero garantizarían la respuesta correcta.